¿Querés grabar desde la imaginación? No. Fuck. La concha de la todo mal, pará. ¿Te cuesta dibujar desde la imaginación? ¿Y querés aprender algunos trucos? Bueno, escúchame, que yo te enseño algunos. Vamos para allá. Hola chicos, espero que anden bien. Les traigo un nuevo video, esta vez un poco más corto nomás, porque ya no tengo mucho tiempo para hacer edición y nada de eso por el momento. Así que se me ocurrió traerles tips sobre cómo dibujar desde la imaginación, como lo vengo haciendo hace muchos años, practicando mucho mi propio estilo y siendo un poquito más libre con el tema del dibujo en general. Así que vamos al video. Les traje esta vez un dibujo que hice el fin de semana, así que espero que lo disfruten y mientras podemos charlar sobre estos tips que me parecen súper importantes cuando uno dibuja lo que quiere básicamente, ¿sí? Pero para tener un poco más de orden, los he clasificado en básicamente 5 puntos que son esenciales un poquito para disfrutar de nuestra imaginación y que fluya sobre el papel. Así que vamos para el video. Nos vemos, chicos. Bueno, aquí estamos. Como van a ver, chicos, en el video, yo comienzo haciendo siluetas. Estas siluetas, la verdad que no tienen mucha forma, pero sí pienso un poquito cómo hacerlas interesantes. Así que básicamente exploro ciertas formas random. Pienso a veces en si el personaje tiene 2 o 4 patas. Tengo más o menos una idea en mi cabeza de lo que puede funcionar, ¿no? Así que siluetas es el primer tip que les puedo dejar para crear algo desde la imaginación. Las siluetas pueden ser de diferentes formas. Ustedes saben que las formas más comúnmente utilizadas en dibujo generalmente son el triángulo, el cuadrado y el círculo, ¿no? Entonces, combinando aquellas formas, nosotros podemos crear diferentes tipos de personajes. En este video no lo van a ver demasiado claro porque yo acá directamente tenía un poco de idea en la cabeza de qué quería hacer, pero en este personaje que yo elegí predomina la forma del triángulo. Si se fijan, las piernas terminan como en triángulo, hay una reina demonio arriba de un monstruo que está caminando como en 4 patas, que tiene como una espada medio de triángulo, incluso el monstruo tiene una terminación de triángulo en la cabeza. Por consiguiente, yo estoy pensando en el triángulo todo el tiempo cuando creo el personaje. Bueno, esto es como un ejemplo rápido de cómo este personaje se puede ir construyendo pensando en una forma determinada, ¿no? Entonces, vamos al siguiente tip, que es la búsqueda de referencias. Por ejemplo, si hacemos una silueta que tiene, no sé, un montón de triángulos, un montón de cuadrados, círculos, tenemos que pensar en la personalidad del personaje, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo elegimos un triángulo como en este caso, el triángulo es filoso, agresivo, quizás puede llegar a tener algo que tenga conexión con alguna especie de figura que nos guste hacer, como por ejemplo una espada o algo puntudo, algo filoso, que expresa quizá la agresividad del personaje o quizás el liderazgo que puede llegar a tener. Entonces yo en este lo pensé, bueno, es una reina demonio o algo así, o un caballero demoníaco que está, no sé, cabalgando un monstruo y que por su liderazgo lo pensé, bueno, puede llegar a tener triángulo como una de sus características principales, ¿no? En este caso yo no tomé mucha referencia, pero sí tomé referencia de la pose y de la actitud del personaje. Entonces, si ustedes después de la silueta ven que la silueta se ve copada pero no saben cómo llegar al detalle, piensen qué es lo que quieren hacer. Si quieren hacer un caballero, si quieren hacer algo más específicamente, un personaje que tenga cierta característica, como por ejemplo su ropa, un arma o un objeto,
Piénsenlo primero por la forma y después buscan la referencia de ese objeto. Entonces, si buscan, por ejemplo, una armadura, no van a buscar una armadura redondeada, ¿no? Van a tratar de buscar una que se parezca a la forma triangular que le están haciendo al personaje para expresar esa agresividad y demás. Bueno, esa sería la parte de la búsqueda de la referencia. Después vamos con el otro tip que me gusta mucho, que es la exageración. Cuando hablamos de exageración, hablamos de esa misma forma, pero exagerada en tamaño, ya sea en longitud o bien en proporción. Y variar estas exageraciones en la anatomía de nuestro personaje, ya sea, por ejemplo, le hago la cabeza chiquita pero el cuerpo enorme, nos ayudan a generar esta especie de contraste de formas que hace que el personaje se vuelva interesante de ver. El contraste en el diseño es muy importante y eso nos permite hacer que el personaje se vea bastante llamativo. Y añade esto de la fantasía que queremos agregarle, ¿no? Ya que cuando yo hablo de por ahí tips para dibujar desde la imaginación, no estamos teniendo en cuenta proporciones muy realistas que digamos, ya que nuestra imaginación puede variar bastante y fluir muchísimo más. ¿Por qué retenernos en lo realista si podemos crear algo más fantástico, ¿no? Así que la idea más que nada acá va a ser recomendarles tips para que fluyan en el dibujo sin tener que pensar demasiado en teorías ni nada de eso, ¿no? Bueno, ese fue el tercer tip. Vamos al cuarto tip. El cuarto tip es la historia o la narrativa de lo que quieren crear. Es re importante por ahí, o añade muchísimo más trasfondo al dibujo cuando pensamos en la narrativa o en la historia que queremos contar. Y cuando esa narrativa cuenta una pequeña historia, ya sea que el personaje le gusten, no sé, las manzanas, por ejemplo, podemos mezclar manzanas con otra cosa, pero no sé, hacer un personaje que tenga una canasta de manzanas saliendo de un, no sé, de un local de manzana o lo que fuera, y le agregamos otros objetos que ayuden a que se entienda la idea de lo que queremos hacer. Por ejemplo, en este dibujo yo pensé en una reina demonio primero, pero después dije, ¿cómo puedo hacer que esto pareciera que es una invasión de demonios o algo que empezó a salir? Entonces empecé a agregarle monstruos que añadan al contexto de esta invasión demoníaca o, no sé, este evento que está sucediendo que es medio demoníaco y todo lo demás. Entonces empecé a meter goblins, como que podría tener una especie de historia ahí, que los goblins han sumado a la guerra o cosas así, y ellos empiezan a correr entre medio de estos monstruos gigantes. Entonces le agregué otros objetos que suman a la narrativa del dibujo, y eso ayuda muchísimo al final, ya que no queda solamente un personaje vacío, sino que está acompañado de un contexto o una historia que le añade muchísimo más trasfondo y lo vuelve más interesante. Así como ven, en el dibujo yo cambio muchas veces los detalles porque me parecía que había algo raro. Así que me tomé la libertad de tomarme un tiempo para hacerlo, ya que en realidad el dibujo llevó aproximadamente 6 horas. Entonces son dibujos que se vuelven largos porque uno los piensa, los disfruta y el tiempo pasa. Y cuando el tiempo pasa y no te das cuenta es porque lo estás disfrutando un montón. Así que la idea es que se disfrute, ¿no? Y vamos al último tip para dibujar de la imaginación, que es el fundamental y el más importante de todo, y que es divertirse. Si hacemos una recapitulación de lo que vine diciendo, las siluetas parten desde esa idea de divertirse. Porque si nos divertimos empezamos a crear formas random, sin importar que se vean bien. Entonces lo importante es que después del error empecemos a corregir cosas que por ahí a nosotros nos parecen que no están buenas. Como por ejemplo en este caso van a ver que borré totalmente la cabeza del monstruo. Y dije, no me gusta. Y lo voy a cambiar porque está mal, le falta el cuello. Y no tenía cuello el personaje. Entonces dije, bueno, listo, lo borro y lo vuelvo a hacer. Al principio es probable que esto cueste porque a veces no sabemos cómo redibujar alguna pose o una perspectiva,
Pero ahí es donde volvemos al segundo tip que les di, que es la búsqueda de referencias, ¿no? Entonces, no se tienen que bloquear en la parte en la que buscan referencias cuando hay cosas que no saben dibujar. Entonces, si hay algo que no saben dibujar o les presentan dificultad, agarran Pinterest o alguna foto y se fijan cómo sería el personaje visto desde cierto ángulo, ¿no? Entonces, a medida que se vayan acostumbrando a corregir sus dibujos, van a ir aprendiendo aún más cómo variar poses de manera veloz. Y no importa acá la velocidad, lo que menos importa es hacer las cosas rápido, porque acá estamos creando desde la diversión, ¿no? No es un laburo. Pero a medida que uno se va divirtiendo haciendo estos bocetos así de manera suelta, sin ningún tipo de perfección, empezamos a aplicarlo en el detalle. Ya cuando empezamos en el detalle empezamos a tomar referencia, porque para dibujar bien hay que aprender a hacer los detalles, ¿no? Entonces ahí es donde tomamos referencia. Así que divertirse es el último tip que les puedo dejar, porque básicamente dibujar es divertirse. Si no nos divertimos, hagan de cuenta que están invirtiendo horas en algo que no les gustaría hacer, ¿no? Por consiguiente, busquen que les guste y busquen que esa sensación de hacer algo placentero sea lo más placentera posible, por ser redundante. Pero sí, es la idea. La idea es, a todos nos cuesta bastante ganar el gustito de algo porque no estamos tan acostumbrados a hacerlo al principio, pero si ya son experimentados y hay gente acá que ve estos videos que saco de vez en cuando y ya tienen experiencia, creo que también les puede servir. Recordar que nos tenemos que divertir es algo que incluso hasta los profesionales lo toman como un buen recordatorio. Así que no se olviden siempre de ver el dibujo con un ojo crítico pero no destructivo. Es decir, que si hay algo que no les gusta, lo cambian. Y si no sale ese día, bueno, lo dejan para después. Por ejemplo, dibujos como esto a mí me llevan 6 horas y media, o quizás menos a veces. Pero después de muchos años, yo dibujos como estos los terminaba en un mes antes. Pero dibujaba un poquito cada día. Entonces me resulta ahora más rápido porque ya se va acumulando. Entonces lo importante es que si logran disfrutar el proceso, va a ser muchísimo más fácil que las cosas salgan como les gusta. Así que no se desanimen y sigan creando desde la imaginación, que está buenísimo, es divertido. Y nadie les puede decir nada con respecto a si se ve mal o bien, porque lo están haciendo para ustedes, para divertirse, y nada tiene que ver acá el trabajo, ¿sí? Lo importante es crear y no parar de crear. Así que les mando un abrazo grande y que anden bien. Nos vemos en el próximo video. Suscríbanse si quieren.